Bienvenidos a este espacio de Canal 6 Televisión. Como siempre, nos da muchísimo gusto saludarlos y recibirlos en Perfiles, este espacio en donde conversamos con diversas voces, con diversos exponentes de la vida económica, política y social de nuestro país. Hoy saludamos a Mauricio Merino Huerta. Él es investigador de la Universidad de Guadalajara, un connotado analista también en diversos medios de comunicación y con una amplia trayectoria sobre el conocimiento de la política nacional, sobre la clase política mexicana, los distintos exponentes, partidos que han estado presentes en la vida política de nuestro país. Y le saludamos, Mauricio, un gusto tenerlo en este espacio. Bienvenido. Muchísimas gracias a ustedes por esta oportunidad. Muy honrado de estar aquí. Estaremos haciendo una serie de reflexiones en torno a la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, que ya está prácticamente concretada esta transición con la virtual presidenta Claudia Sheinbaum. Y no sin antes preguntarle, finalmente es el tabasqueño uno de los políticos que ha llegado al poder y que generó muchísima expectativa su arribo a Palacio Nacional, pero ahora ya prácticamente está a punto de concluir su sexenio. Sin embargo, creo que para una mirada crítica como la que usted ha realizado a través de sus diversos análisis, ¿qué representará el sexenio del mandatario López Obrador para la vida política mexicana? Yo creo que marca el fin de una época y el principio todavía indefinido, incierto, de otro régimen político. Déjeme explicarme. Durante, por lo menos desde el final del, del siglo XX para acá, hemos tenido un proceso que se llamó la transición a la democracia, en el que abandonamos el sistema de un partido único, que era el PRI, para empezar a construir un régimen de partidos, ahí se llaman, tres principales partidos, el PAN, el PRI, el PRD, y otros que estuvieron alrededor, pero estos fueron los principales. Durante todos estos años se fue construyendo entonces un régimen plural de diversidad política que fue alcanzando cada vez más instituciones y que fue además construyendo órganos autónomos para cuidar áreas específicas de la vida del país, las elecciones, el acceso a la información, la producción de información, la evaluación de la política social, etcétera. De tal manera que los partidos pues no pudieran controlar nada de eso, sino que fueran estos órganos autónomos. Bueno, muy rápido, todo ese régimen que se construyó no cumplió con sus promesas, no alcanzó a redistribuir el ingreso, no logró sacar al país, no al país, sino a muchos millones de mexicanas y mexicanos de la pobreza, y además se corrompió mucho en los últimos años. Los dirigentes de partido, de esos tres partidos tradicionales, empezaron a cometer no solo errores, sino abusos sistemáticos, hasta el punto que la gente se hartó. Entonces, en el 2018 votaron por el líder de la oposición a eso, a ese régimen de partidos, que ya era Andrés Manuel López Obrador, el dirigente que se oponía a ese régimen y que levantó la bandera del combate a la corrupción y la bandera de la igualdad, por el bien de todos, primero los pobres, dijo así en seco, de un lema que venía desde Enrique González Pedrero en el Tabasco de los años 80. Eso pasó. Entonces, a lo largo de estos 6 años, el presidente López Obrador ha venido atacando ese régimen político anterior y además lo ha vinculado con la idea suya, debatible, pero muy potente, de que ese régimen era neoliberal, es decir, que solo respaldaba a los mercados, a las grandes empresas, a las oligarquías, a las mafias del poder, suele decir el presidente. Y a eso se ha dedicado, realmente se ha impuesto la tarea de destruir ese régimen para construir otro que todavía no sabemos exactamente en qué va a consistir. Lo que sí sabemos es que el sexenio cierra justamente proponiendo la eliminación de los órganos autónomos, cierra
proponiendo la modificación del Poder Judicial para correr de plano a jueces, magistradas, magistrados, todo el Poder Judicial, para ponerlo por mayoría que obviamente va a ganar Morena, porque pues, es el partido mayoritario, y pues para imponer una visión única basada en el criterio del propio presidente de la República. ¿En qué va a desembocar ese régimen? Es todavía una incógnita. La literatura en ciencia política sí nos advierte que puede ser muy delicado, porque se llaman autocracias electorales, ese es el nombre que tienen cuando la gente respalda a un líder que tiene una sola visión del mundo, pero tiene mayoría y va poco a poco eliminando la pluralidad, la diversidad, imponiendo su punto de vista, pues así se llaman, autocracias electorales. Pues va a ser un nuevo régimen político. Por cierto, se dice usted que ya se va el presidente, yo disiento, el presidente López Obrador no se va, el presidente López Obrador se queda de muchas maneras. Efectivamente, la cabeza del gobierno va a ser de Claudia Sheinbaum, del gobierno federal, pero el presidente López Obrador no se va de ninguna manera. En fin, esto es lo que veo. En ese sentido, digamos, la administración de la mandataria Claudia Sheinbaum va a estar, pues prácticamente todavía de la dirección del presidente López Obrador. Pues absolutamente, no lo digo yo, lo dice ella. Ella ha dicho en las giras, en sus primeras discursos, en el discurso cuando le dieron ya la constancia de mayoría para convertirla en presidenta electa formalmente. Lo ha dicho muchas veces. Ella dice que va a continuar con la 4T, dice que es un honor estar con Obrador, dice que su tarea es consolidar la obra de Andrés Manuel López Obrador. Entonces, quien cree que la presidenta Sheinbaum va a gobernar de un modo distinto o va a cambiar la lógica que ha impuesto el presidente López Obrador, pues o no la ha leído, o no la escucha, o no la quiere escuchar. Yo he visto algunos partidarios de la doctora Sheinbaum que dicen que va a ser distinta, pues no es así. La propia presidenta Sheinbaum ha dicho muchas veces que no, que va a ser la continuadora de la obra de López Obrador. Por tanto, se va a encargar de consolidar este régimen, este nuevo régimen político, donde el poder ejecutivo va a tener mucho más poder que antes y donde ya no habrá órganos autónomos y donde los tres poderes van a estar controlados por la presidencia de la República, además de las gubernaturas, etcétera, a través del aparato partidario de Morena y sus aliados. Respecto a Morena y sus aliados, Mauricio, esta sobrerepresentación de la que antes se hablaba como una posibilidad, pero ahora ya se ha desarrollado y el mecanismo puede ser que engañe a la opinión pública, al ciudadano de a pie que no está tan enterado. Sin embargo, esta consumación de la sobrerepresentación, ¿qué riesgos entraña para la gobernabilidad del país? Bueno, primero es chocante, por decirlo menos, que se haya hecho una lectura de la ley de tal manera que pasaron dos cosas. Creo que vale la pena explicarlo rápido. Una es que la Cámara de Diputados, estamos hablando de la Cámara de Diputados en particular, que está integrada por 500 personas, 500 diputados, 300 de ellas se eligen por mayoría simple. O sea, hay un distrito que se elige, hay 300 distritos en todo el país y el que gana cada distrito, pues gana. Bueno, ahí fue la primera cosa, porque gracias al convenio de coalición que firmaron PT, Verde y Morena, pues varias de las personas que ganaron el distrito a nombre del PT o del Verde, en realidad lo ganaron por los votos de Morena. Siendo el PT y del Verde, no ganaron el distrito ellos, de sus partidos, lo ganó Morena, pero por el convenio se le asignan al PT y al Verde. Ahí está ya raro, ¿no? Porque pues no votaron por ellos, pero ganaron. Y ganaron muchos más que otros partidos, como Movimiento Ciudadano, que por sí mismo compitió, y obtuvo más votos, pero se los dieron al PT por este convenio. Y la segunda es que hicieron una cosa aritmética que debieron haber corregido, que no se había presentado el problema antes,
pero ahora sí, y es la siguiente, está muy fácil de entender. La ley dice que no pueden rebasar la sobrerepresentación del 8% sobre su votación, la votación de cada partido. 8% de su votación, así dice la Constitución. ¿Qué hicieron en el INE? Le sumaron un 8 a los votos. Entonces, no es lo mismo si usted le pone el 8% al número 10, lo que usted tiene es 10.8, 0.8, el 8% de 10, estará de acuerdo conmigo, es aritmética básica. Pero si le suma un 8, da 18. Y entonces eso fue lo que hicieron, le sumaron el número 8, no sacaron el 8%, que es lo que dice la Constitución, sino que le sumaron 8, así, el 8 directo. Entonces, pues claro que se llevan muchos más diputados, al punto de que la coalición Morena, PT y Verde, pues acaban teniendo 20%, eso sí, a ver si lo entienden, 20% más de diputados que los votos que obtuvieron en las urnas. Y ese 20%, como es un número cerrado, si son 200 de representación proporcional, 300 de mayoría, 200 de representación proporcional. Como son 200, ya, pues los que gana Morena y sus aliados se los quitan a los partidos de oposición. Por eso es que Morena y sus aliados acaban teniendo más de 2/3 partes de la Cámara de Diputados. Y las oposiciones pues menos de 1/3 parte, que por cierto ni siquiera van a poder quejarse de si hacen leyes que no les gustan, porque para eso se necesita 1/3 de la Cámara y no llega ni a eso. No sé si me expliqué, pero es aritmética básica y eso fue lo que hicieron. Bueno, ¿qué va a pasar ahora? Pues que la Cámara de Diputados queda con diputadas y diputados suficientes para cambiar la Constitución como ellos quieran. Y en la Cámara de Senadores solo faltan 3 senadoras o senadores, 3, para que también puedan completar el cambio de la Constitución o de las leyes o de lo que quieran. 3. La pregunta que ahora nos hacemos, primero es si el Tribunal Electoral va a ser capaz de frenar esto de la suma en lugar del porcentaje y simplemente va a confirmar lo del INE. Y segundo, se ve difícil porque 3 magistradas y magistrados, 3 también han estado muy a favor de Morena desde hace rato, se ve difícil. Pero la cosa es que si esto se aprueba por el tribunal, pues hay que ver quiénes van a ser las 3 o los 3 senadores que estén dispuestos a vender su alma al diablo, ¿no? Es decir, entregarse para darle la mayoría absoluta, calificada, perdón, a Morena en el Senado de la República. Fíjese qué interesante, como un país entero en este momento depende o dependerá ya dentro de muy poco de la dignidad de 3 personas. Si 3 personas se entregan a Morena en el Senado, Morena ya podrá eliminar al INAI, podrá eliminar al Coneval, podrá eliminar a la COFESE, podrá quitar lo que no le gusta del INE, poner a los suyos, podrá cambiar el Poder Judicial, podrá hacer repercutir todas esas reformas a todas las entidades del país, podrá llevar a la Guardia Nacional, al Ejército ya sin matices, podrá seguirle entregando poderes nuevos a las Fuerzas Armadas del país y obviamente pues, podrá controlar elecciones, podrá controlar la información pública y podrá además eventualmente usar su poder para meter a la cárcel a las personas que no le gusten, hasta por razones fiscales, porque dejaron pasar también la ley que modifica el Código Penal de tal manera que si Hacienda o la Unidad de Información Financiera de Hacienda que dirige Pablo Gómez ahora, a ver quién la dirige después, opina que usted o yo o cualquiera de los que nos están viendo no pagó bien sus impuestos, eso es suficiente para la prisión preventiva oficiosa. Mientras se investiga o se arregla, a usted lo meten a la cárcel por un buen rato. Todo eso pasa cuando una sola fuerza política tiene todo el poder en las manos. Y eso es lo que está a punto de suceder en México. Por eso le digo, es un nuevo régimen político distinto del anterior.
Hablaba sobre la responsabilidad que tendrá en este caso el poder, el Tribunal Electoral. Menciona que ha estado esta injerencia de Morena. Sin embargo, la responsabilidad también es muy crucial y la otra responsabilidad, digamos, va a ser entonces ante una oposición muy debilitada, una participación cada vez más activa de la sociedad para que a través de las movilizaciones, como en su momento se construyó el INE o como otras instituciones. Ahora parece que la única vía que se abre es la participación de la ciudadanía. Pues sí, pero eso toma mucho tiempo. Construir en materia política es mucho más lento, mucho más difícil que destruir. Se destruye mucho más rápido de lo que se construye. Esa es la verdad. Es triste, pero así es. Déjeme hablarle en términos personales, si usted me lo autoriza, ya no como analista político, sino como persona, como ser humano, pues. Yo he tenido la oportunidad de estar en el entonces IFE, en los años de construcción electoral. Me tocó estar 7 años en aquel IFE. Se le conoce como el IFE de Woldenberg, pero en realidad fue el primer IFE autónomo que tuvimos, que nos tocó organizar 3 elecciones, entre ellas la del 2000. Tuve después la oportunidad de participar activamente a partir de la Red por la Rendición de Cuentas en la construcción, incluso la redacción directa del Sistema Nacional de Transparencia. Y más adelante, por las mismas vías, tuve la oportunidad de participar directamente en la reforma que llevó al Sistema Nacional Anticorrupción. 3 asuntos, efectivamente, como usted dice, que se derivaron de la actividad de la sociedad civil, de la academia, de la presión pública, ¿no? Contra el poder, no con el poder, sino contra el poder. De entonces, que era el poder del PRI al principio, y luego imponiendo esta transparencia y anticorrupción hasta donde se pudo a las cúpulas partidarias. Bueno, me consta entonces el tiempo que lleva, la lentitud con la que esas reglas se van construyendo, las resistencias que hay que vencer. No es cuestión de un día para el otro. En cambio, decir se acaba de un tirón, como están haciendo, se va el INE, se va transparencia, se va, por cierto, anticorrupción también lo van a desaparecer, desaparece Coneval, ya le dije, desaparecen todo lo construido de un tirón. Eso se puede hacer muy rápido, puede incluso suceder entre septiembre y octubre, o sea, ya los próximos días. Y cuando eso suceda, pues habremos ya empezado a vivir un régimen de autocracia electoral plena, con el poder ejecutivo, con su aparato político, que es Morena y sus aliados, muy consolidados, pues decidiendo lo que les venga en gana, literalmente. Volver a empezar es una obligación, por supuesto, para quienes creemos en la paz, en la democracia y en la igualdad. Pero a nosotros nos tomó una generación, y mire mis pelos blancos, eh, va para largo, no va a ser fácil. Pues esta última intervención es realmente muy interesante, Mauricio, y nos muestra esa perspectiva que se tiene frente a, lamentablemente, un grupo político, un líder político que se presentaba como de izquierda y que está representando para el país todos estos retrocesos en materia institucional. Es una conversación amplia la que viene todavía hacia adelante con esta mayoría, con esta sobrerepresentación ya consumada, el tema del control presupuestario, de la asignación de los distintos cargos que ahora están pues en pleno desarrollo, que es prácticamente como se avisora se puedan pactar esta mayoría en el Senado y sin duda va a haber materia para seguir conversando. Por el momento le agradecemos muchísimo que haya compartido estas reflexiones con nosotros, abierto estos espacios y ojalá podamos continuar en ese proceso de pues información a la ciudadanía sobre lo que entraña esta sobrerepresentación y este nuevo periodo de Morena en el poder. Mauricio, gracias por la comunicación. No, el agradecido soy yo, porque además
Si las cosas siguen como dice el libro de texto, entonces doble gratitud la que tengo porque todavía hay espacios abiertos para decir esto. No sé por cuánto tiempo van a durar abiertos. Muchas Mauricio gracias. Merino Huerta, investigador de la Universidad de Guadalajara, compartiendo sus impresiones en torno a ya la recta final de la administración del presidente López Obrador y señala que no se va, el mandatario seguirá ejerciendo este poder que obtuvo a través de su sucesora, la virtual presidenta Claudia Sheinbaum. Nosotros seguiremos analizando estos temas en este espacio y en otras emisiones de perfiles. Por el momento, le agradecemos muchísimo su compañía y los invitamos en una próxima emisión.